de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Entonces procedemos a darle la palabra a la médica veterinaria Maricel Bianchi, quien será la encargada de presentar a los expositores de los temas concernientes a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Buenas tardes, Maricel. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, felicitaciones a la gente, a los especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a Milagros Tomé por la conducción. Agradecemos el tiempo que han destinado y la puntualidad, digamos, en sus presentaciones. Como les han recordado mis compañeras de extensión, pueden dejar sus consultas en el chat, que van a ser muy provechosas para finalizar el debate. Voy a ir invitando a la primera disertante a que pueda ir compartiendo pantalla mientras hago su presentación. Ella es la médica veterinaria Iris Eckerman, es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, jefa del servicio clínico del Hospital de Grandes Animales de la Facultad justamente de Ciencias Veterinarias, y nos va a estar hablando hoy de cómo afecta la pandemia a las actividades de producción. Buenas tardes, Iris. La audiencia es toda tuya. Buenas tardes, Mari. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si se escucha bien. Se escucha y se ve perfecto. Podría decir. Muy bien. Vale. Dame un segundito, configuro la pantalla. Muy bien, adelante, Iris. Bueno, en esta oportunidad estaré comentándoles acerca de cómo afecta la pandemia en las actividades de producción, integrando en el marco de la actividad veterinaria. En primera instancia, lo que vamos a hacer es caracterizar, ¿sí?, a la provincia de San Luis en cuanto a su componente productivo, ¿sí? Tenemos por un lado zonas de explotación primaria, ¿sí?, con un desarrollo moderado, ¿sí?, sobre todo en la región noroeste, ¿sí?, y zonas de explotación primaria, pero con industrialización moderada y sobre todo el desarrollo de actividades turísticas, que en ese caso estaríamos refiriéndonos a la zona un poco más central de la provincia. Entonces, en primera instancia debemos caracterizar no solamente el tipo de producción, sino además la comunicación y la interrelación con las provincias aledañas, como es así Mendoza, San Juan, Córdoba, La Pampa, ¿sí? Metiéndonos un poquito más en este tema, lo que podemos decir que la región noroeste sobre todo se caracteriza por una ganadería cría-monte, ¿sí? Por el otro lado, la zona del Valle de Conlara, ¿sí?, el tipo de ganadería sobre todo es invernada y de tambo. En la región sudoeste tenemos ya una cría extensiva, y en la región centro-sudeste tenemos un ciclo completo o invernada también, ¿sí? ¿En qué relacionamos este tipo de situaciones? Sobre todo el tipo de trabajo que se lleva a cabo. Estableciendo el tipo de trabajo que se lleva a cabo, nosotros podemos definir y relacionar también el impacto que tendrá esta situación actual de pandemia. En primera instancia, la Organización de las Naciones Unidas, la FAO, lo que hizo fue advertir sobre todo que iba a haber una incertidumbre alrededor de todo el desarrollo del 2020 y el inicio del 2021, ¿sí?, sobre todo porque la producción de carne disminuiría. En el caso de la actividad veterinaria, ¿sí?, para que tengan en cuenta, la actividad veterinaria lleva a cabo no solamente el asesoramiento, sino también el seguimiento de ese proceso productivo, ¿sí?, desde la llegada del animal al establecimiento, su ciclo, que puede involucrar desde su cría, ¿sí?, el desarrollo del animal con un crecimiento, o el engorde del animal, o simplemente que se mantenga en ese establecimiento para la producción de otros tipos de productos, como por ejemplo leche, ¿sí? En este caso lo que se realizó es una encuesta consultando a todos los veterinarios
sobre el impacto que tenía la pandemia, si ellos consideraban que generó algún impacto. El 41% respondió que sí, ¿sí? Ahora, sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que qué está sucediendo, qué sucedió y qué puede mejorar. En cuanto a la caracterización de estos veterinarios, correspondía a un 50% en producción bovina para carne, un 33% de otras actividades que realizaban y el 8% en producción caprina y bovina, que es otro tipo de producción que se caracteriza nuestra provincia. Algunos inconvenientes que se fueron presentando, sobre todo a nivel de traslado, ¿sí?, de insumos o personas, fue muy semejante al obtenido con respecto a la gestión de autorizaciones y permisos. En su momento, si bien era a conocer que se generaron muchos inconvenientes en cuanto a la gestión de esos permisos para que los productores y los mismos trabajadores pudieran trasladarse, ya que hay muchos productores que no solamente tienen campos en la provincia de San Luis, sino en las provincias aledañas, lo que dificultó en primera instancia el manejo del proceso productivo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener en cuenta que en este caso tratar de solucionar esas situaciones que quizás pueden inferir de alguna manera en el proceso productivo. La mayoría de los veterinarios concluyó que a pequeña escala afectó a la pandemia en el desarrollo productivo, ya que es una actividad esencial, ¿sí? La producción, sobre todo de tanto carne como leche, son actividades esenciales, y así como la actividad veterinaria. A mediana escala, un pequeño porcentaje pudo determinar que afectó al proceso productivo, al igual que a gran escala. Depende mucho del tipo de producción en el que se encuentren trabajando, ¿sí? En cuanto a la obtención de fármacos y de productos veterinarios, la mayoría no tuvo problemas, ¿sí?, con los productos veterinarios de origen nacional, y algunos fármacos particulares sí tuvieron inconvenientes de obtenerlos, sobre todo por el traslado de esos productos, que muchas veces los pedidos se hacen ya sea a Córdoba o a la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, lo que también determinaron es que sí afecta actualmente en algunos aspectos la pandemia o no. Muchos veterinarios dijeron que en este proceso en el que estamos actualmente, en el desarrollo de la pandemia, mejor dicho, actualmente, si bien se han podido solventar esos inconvenientes de gestión que nos tomaron de manera sorpresiva para de alguna manera tratar de colaborar a la situación epidemiológica provincial. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? La importancia de la acción activa y temprana, a tomar medidas proactivas de organización, ya sea con el traslado de animales y con el traslado de insumos, a fin de que los tipos de producciones que se encuentran en San Luis no se vean afectadas. La importancia de coordinar y actuar colectivamente, tanto a nivel dentro del establecimiento productivo, como así entre dependencias y sobre todo provincias. La toma de decisiones debe estar basada en la ciencia, ya que frenar la actividad, ¿sí?, afecta sustancialmente el proceso productivo, por lo que las actividades sobre todo que involucran el desarrollo, el crecimiento de ya sea individuos destinados para la producción de carne o para la producción de leche, no puede frenar. Es por ello que es tan importante la organización, es tan importante coordinar y poder así generar una mayor fluidez, no solamente del trabajo, sino de la producción. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Iris. Excelente tu ponencia, esta conversación que se genera a parte de este desafío que nos plantea la producción y de los inconvenientes que tuvo el área veterinaria a nivel de la producción tanto de carne, de leche y en las diferentes producciones que nos has nombrado. Muchas gracias. Te invitamos a que te quedes conectada para el final del debate, que pueden hacer consultas las personas que están conectadas. Pasamos entonces ahora a la ponencia del médico veterinario, magíster Gustavo Giboín. El doctor Gustavo es médico veterinario y es el coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y hoy nos va a hablar un poco de qué aportes puede hacer las ciencias veterinarias a la problemática derivada de la pandemia. Gustavo, buenas noches ya. Te invitamos entonces a que puedas compartir pantalla. No sé si ahí nos estás escuchando, Gustavo. Si no estamos en conexión, podemos pasar tranquilamente con la siguiente disertación hasta que el doctor Giboín pueda conectarse, si les parece. La siguiente disertación de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Ahí está Gustavo compartiendo, entonces vamos a esperar que pueda compartir su pantalla y prender su micrófono para dar el saludo a todas las personas que nos están escuchando. Ahí, Gustavo, se ve perfecta tu pantalla, ahí está prendido tu micrófono, te invitamos entonces a que nos hables de este aporte que hacen las ciencias veterinarias a la problemática justamente de la pandemia. Bueno, disculpen la interrupción, no sé qué pasó. Bueno, a mí me tocó abordar esta temática de qué aporte pueden hacer las ciencias veterinarias a la problemática derivada de la pandemia. Por supuesto que es un tema muy amplio y en 15 minutos trataré de dar un pantallazo general. Lo que sí puedo decir de que no puedo hablar de qué aportes puede hacer las ciencias veterinarias o la profesión de veterinaria sin antes situar o hacer un contexto de qué es la salud pública y qué es la salud pública de veterinaria. Porque posiblemente mucha gente que nos esté escuchando no lo tienen bien claro. Yo quiero situarme desde hace aproximadamente de la década del 70 o después de la Segunda Guerra Mundial, donde se creó la Organización Mundial de la Salud a raíz de los grandes problemas que ya se avecinaban y que hoy lamentablemente estamos teniendo como evidencia una gran pandemia. Pero ustedes tengan en cuenta que en el año 1978 se crea o se surge la estrategia de atención primaria para la salud. Eso se hace en Alma-Ata, en un lugar en la ex Unión Soviética, en el año 1978. Y fíjense que esta estrategia de intervención en la salud tiene en cuenta la definición de salud, que algunos la sabrán, otros no, pero la salud dice que es el estado completo de bienestar físico, mental y social, y acá quiero remarcar, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Esto es clave para poder comprender cuál es el rol nuestro y cuál es el rol de muchos sectores que posiblemente no saben que están trabajando para la salud. Y su realización sigue en este documento, dice, exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud.
Esto lo quiero recalcar porque es clave para comprender todo esto. Y en el punto 7 del mismo documento de atención primaria de la salud, dice que la atención primaria de la salud entraña la participación en particular de la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educación, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores, y exige, y acá recalco, los esfuerzos coordinados de todos esos sectores. ¿A qué voy con esto? Que si nosotros estamos pensando en qué aporte va a hacer las ciencias veterinarias a la pandemia, a la pospandemia, como entidad única, estamos equivocados, solo no vamos a poder hacer nada, ni cualquier otro sector, ni disciplina, ni profesión va a poder hacer algo con los problemas que estamos viviendo, que nos deja la pandemia, que por otro lado digo que estos problemas no son nuevos, ya venían estructurándose y conformándose desde hace 30 o 40 años atrás. En este contexto voy a definir lo que es la salud pública veterinaria, definida por la Organización Panamericana de la Salud, en la reunión interministerial de salud y agricultura, se llama RIMSA, ¿sí? En el 2001, fíjense que en ese momento ya define la OPS como que la salud pública de veterinaria es un componente de las actividades de salud pública, dedicada a la aplicación de los conocimientos, de las habilidades y destrezas o de aptitudes de la medicina veterinaria para la promoción y la protección de la salud humana. Pongo énfasis acá porque creo que estas definiciones, estas conceptualizaciones que se producen en ámbitos internacionales de mucha discusión y de consenso, ya desde hace varios años atrás, hasta el día de hoy, no tuvieron marcada, digamos, incumbencia en las políticas de salud pública a nivel general. ¿Y por qué digo esto también? Porque si consideramos que la profesión de veterinaria es una profesión que está estrechamente vinculada a la salud pública, ustedes tengan en cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia, desde a partir de la gran definición de lo que es salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, se empezó a tomar conciencia de que acá había necesidad de participar en los estándares de salud de otros sectores, de otras disciplinas, porque casualmente ya se empezó a tomar conciencia de los problemas que ya se estaban dando en la prepandemia y que lamentablemente los tenemos hoy en la pospandemia y van a seguir si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, que ya me voy a dirigir sucintamente a esas cuestiones. Pero el gran problema que derivó en la pandemia, o las problemáticas, o algunos aspectos que derivaron en la pandemia de hoy, no es el único, pero hay varios problemas. Uno de ellos es el crecimiento poblacional impresionante que está teniendo y que surgió a partir de la segunda mitad, o en este siglo, digamos, en el siglo pasado. Y ese crecimiento brutal, poblacional, que está previsto para el año 2025, 2050, en aproximadamente 12.000 millones de habitantes, hoy somos 7.000, 8.000, y a su vez las migraciones, los viajes, como ustedes recién estaban mencionando, la actividad económica, disculpen, eso trajo y trae aparejado mayor consumo de alimentos, pero paradójicamente la persistencia aún en el mundo de hambre. Ustedes vayan relacionando impacto ambiental con situación de bienestar humano. La desatención de las enfermedades transmisibles, porque en aquella época, en la segunda mitad del siglo pasado, aparecieron los antibióticos, entonces ya creíamos que habíamos ganado la guerra con las enfermedades infectocontagiosas, o sea, contra las bacterias.
Y el sistema de salud empezó a poner énfasis en las enfermedades crónicas, degenerativas, diabetes, el Alzheimer y todas estas enfermedades que sufrimos ahora. Pero hubo una desatención porque parecía que habíamos ganado la guerra. También hubo desatención en los problemas ambientales, producida por la actividad antrópica y también producto del cambio climático. Eso que ha ocasionado y que sigue ocasionando movilidad de vectores que son transmisores de enfermedades bacterianas y víricas, como tenemos ahora, y movilidad de poblaciones humanas y animales. Al haber cambio climático hay traslado de vectores, de bacterias, de virus de una zona a otra. Modelos de producción basados en el uso extremo de recursos naturales. Producción animal me refiero, y también vegetal. Entonces no hay una economía de recursos ambientales, hay una invasión y un uso extremo de los recursos naturales sin tener en cuenta el costo ambiental. Y esto que estoy diciendo lo digo con extrema convicción de que tenemos que investigar y desarrollar actividades económicas que tengan en cuenta el costo ambiental. Es insostenible al paso que vamos. Mayor tasa de contacto al haber un crecimiento poblacional humano y animal impresionante, es evidente que el mundo se achica, los metros cuadrados se achican, y hay mayor tasa de contacto entre animales de producción, entre seres humanos en sí y la fauna silvestre, por el crecimiento poblacional que estamos teniendo. Obviamente, al haber mayor tasa de contacto, hay enfermedades transmisibles que emergen, que son nuevas, que no las conocemos y que van a seguir emergiendo, y otras emergentes que creíamos que ya no estaban y hoy vuelven a tener digamos, un gran rol en los problemas de salud, y para colmo la mayoría son zoonóticas. O sea que se transmite de entre animales y seres humanos y seres humanos. Ahí se comparten. Y ahora aparece otro fenómeno que son las enfermedades transmitidas a través de los alimentos. Y para colmo se suma también otra pandemia, junto a la pandemia del hambre, que son problemas actuales, La resistencia a los antibióticos. Si seguimos así, ojalá que cada uno de nosotros no vayamos a parar al hospital y nos quieran aplicar antibióticos y den resultado. Pero es un problema serio. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en todas estas cuestiones los veterinarios tienen injerencia, ya lo voy a expresar un poquito más detallado. ¿Y cuál es el problema de fondo de todo esto? Y acá lo he remarcado, lo he agregado yo, es el famoso enfoque reduccionista, individualista, sectorial, extremadamente sectorial y asistencialista de los problemas de salud que históricamente, como ya lo voy a explicar, no lo hemos logrado de integrar las miradas sectoriales o disciplinares, y lo que nos ha llevado de alguna manera a no poder plantear estrategias de mitigación o de prevención de todas las problemáticas vinculadas con nuestra salud y bienestar, en cuanto me refiero a enfermedades e infectos contagiosas y otro tipo de enfermedades. Entonces, lo que tenemos que abordar y ser conscientes que una visión integrada de los determinantes de la salud, como muy bien lo dice este gráfico, esta infografía, la salud humana, la salud ambiental o el medio ambiente y la salud animal, nos guste o no nos guste, lo queramos aceptar, nos hagamos los distraídos o no, están intrínsecamente vinculadas. Y mientras nosotros no hagamos un abordaje integral de la problemática de salud y solamente estemos pensando en la asistencia del enfermo, no vamos a seguir con los problemas ambientales, los problemas pandémicos, los problemas epidémicos y cada vez con mayor hambre y con mayor destrucción de los recursos ambientales, producto de un abordaje de esta problemática totalmente desintegrada, descoordinada de los sistemas de salud. Entonces, como conclusión, ya termino y me falta poco.
la salud pública veterinaria tiene en su objetivo como profesión y en la investigación producir más alimentos. ¿Para qué? Para la salud humana. Producir mayor cantidad de alimentos en estos momentos, pero de manera inocua, de manera sana. Ese es el rol del veterinario. Producir mayor alimentos para el bienestar humano. Controlar y vigilar epidemiológicamente las enfermedades animales y las zoonóticas. Evitar las enfermedades, las enfermedades que se transmiten por los alimentos. Estar atento de los peligros y riesgos de introducción de nuevas enfermedades. Intervenir en situaciones de reducción de la población animal, o sea, por los desastres no epidémicos, o sea, los desastres naturales, las inundaciones, las sequías, los incendios. Hay mucha muerte y pérdida de animales, que son producto después insumos para la alimentación humana. Entonces, estos elementos están intrínsecamente vinculados. Y por supuesto, la promoción de la salud. Para ir finalizando, entonces, desde el año 2004, ustedes recuerden que las epidemias de gripe aviar, de gripe porcina, el virus Nipah, se organizaron, se llevaron a cabo, se produjeron en esa época más o menos, se juntaron en Manhattan en el 2004, le estoy hablando de años en vidas terrestres hace muy poco tiempo, la verdad. Se juntaron grupos de médicos y médicos veterinarios en Manhattan y elaboraron 12 principios porque ya veían venir estos problemas de pandemia. Esos 12 principios de Manhattan dieron origen a esta visión global que se llama Una Salud, es un abordaje que hoy se está hablando por todos lados, de abordar los problemas para evitar las pandemias de forma interdisciplinar y tener en cuenta la salud animal, la salud ambiental y la salud humana, y que dieron origen a este documento que ustedes lo pueden encontrar en internet, que es la contribución para un mundo, una salud, estrategias para reducir el riesgo de infecciones entre los seres humanos, los animales y el ecosistema, que surgió en octubre del 2008, a raíz de los principios de Manhattan elaborados en el 2004. Pero fíjense lo que quiero recalcar acá, que voy a leer textualmente, yo siempre lo leo porque me gusta lo que está escrito, que esta gente en el año 2004 ya pensaba lo siguiente. Lo voy a leer, dice, está claro que ninguna disciplina o sector de la sociedad tiene suficientes conocimientos y recursos para prevenir la aparición o el resurgimiento de enfermedades en el mundo globalizado de hoy. Estaban hablando en 2004. Ninguna nación puede revertir los patrones de pérdida y extinción de hábitats que pueden socavar y de hecho socavan la salud de las personas y animales. Solo rompiendo las barreras entre las agencias, los individuos, las especialidades y sectores, podemos dar rienda suelta a la innovación y a la experiencia necesarias para satisfacer los serios desafíos para la salud de las personas, los animales domésticos y la vida silvestre, y para la integridad de los ecosistemas. Y acá terminan diciendo, resolver las amenazas de hoy y los problemas del mañana no se puede lograr con acercamientos de ayer. Estamos en una era, un mundo, una salud, y debemos idear soluciones adaptativas, prospectivas y multidisciplinares a los retos que sin duda están por venir. Hablaban en el 2008 y vinieron esos retos. Lamentablemente estamos en pandemia. Y lamentablemente posiblemente vengan otras pandemias. Ojalá que no tengamos más. Pero si no nos preparamos, vamos a sufrir las consecuencias, como recién muy bien expusieron
los otros colegas de ciencias económicas que hablaron de los problemas económicos. Entonces yo, para terminar, les voy a mostrar una experiencia que estamos haciendo acá en San Luis, con este enfoque, diríamos, de una salud, por decir así, entre el gobierno de la provincia, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Industria, y la intervención o el trabajo en forma conjunta de 4 instituciones universitarias: la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Católica de Cuyo a través de la Facultad de Veterinaria, la UNVIME y el INTI. ¿Y qué nos propusimos? Abordar una problemática de salud pública, de alimentación, en forma interdisciplinar e intersectorial, porque está el sector de la educación y el sector de gobierno. Y estamos construyendo, paso a paso, una intervención bajo este paradigma de una salud y de lo que la FAO y la OMS denominan del campo a la mesa, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la alimentación de alimentos que están contaminados, o sea, lograr una alimentación sana e inocua y aumentar la producción de alimentos, pero que sea sana o inocua para la gente. Entonces tomamos como ejemplo la cadena láctea de acá de San Luis, que elabora quesos artesanales. Hay una gran problemática dentro del contexto de los alimentos artesanales, donde ahí tenemos que intervenir las instituciones académicas. Entonces, el médico veterinario, ¿dónde interviene? Fíjense, acá está la vaca ordeñándose. Doctor, un minuto. Un minuto. En este punto interviene el veterinario, dándole salud a la ubre, a la vaca, para que esa leche sea inocua y vaya al sector de control lechero de la producción y tengamos industria artesanal de consumo inocua. El productor puede aumentar la producción y estamos cumpliendo con los objetivos de la salud pública veterinaria. Por supuesto, con la visión integrada de otras instituciones y de otras disciplinas. Así que, bueno, muchas gracias. Llegué. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, una ponencia muy buena y la verdad que nos deja grandes títulos, grandes pensamientos y también, ¿por qué no?, realidades en las cuales no solo los médicos veterinarios, sino la salud en general nos tenemos que debatir. Ayer también lo decía el doctor Cano de la Facultad de Ciencias Médicas, que esta pandemia la vamos a parar entre todos y bueno, nos hacía también honor a la medicina veterinaria dentro de los agentes de salud. Muchas gracias. Vamos a seguir con la última disertación, invitándolo al médico veterinario Josué Lorenzati a que ya nos vaya presentando lo que va a ser su ponencia, que habla sobre la problemática que se deriva de la actividad antrópica en la proximidad con la fauna silvestre, los virus. Buenas tardes, Josué, él es director de carrera de la Facultad de Ciencias Veterinarias y bueno, va a estar exponiéndonos como última presentación. Hola, buenas noches a todos. No sé si se escucha y se ve la pantalla. Se escucha y se ve perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar y que me hayan convocado. La temática que me tocó a mí tiene que ver con las problemáticas derivadas de la actividad antrópica, ¿sí?, de las actividades humanas o ejercidas por el ser humano, en proximidad con la fauna silvestre y su relación con los virus. Me pareció sumamente interesante lo que compartió el magíster Gustavo Higuaín, porque muchas de las cuestiones que él recalcó, sí, las vamos a retomar y las vamos a charlar en la presentación. Yo había pensado una pregunta, ¿sí?, con la cual comenzar, que por supuesto ha sido respondida en la presentación de Gustavo Higuaín, y es que si realmente es importante, ¿sí?, esta es la pregunta, si realmente es importante
tener un control o una mirada sobre la salud animal, tanto de animales silvestres como domésticos, en función del cuidado de la salud humana, ¿sí? Por supuesto que la respuesta es que sí, y en gran medida, ¿no? Según la OMS y la OIE, ¿sí? Alrededor, y escuchen bien estos datos, ¿no? Alrededor del 75% de las enfermedades infecciosas emergentes, es decir, que son nuevas, que aparecen y que afectan al ser humano, tienen un origen animal, ¿sí? Es decir, que 3 de cada 4 enfermedades infecciosas emergentes que afectan al ser humano provienen de los animales, ¿sí? Así que vaya si tiene importancia el cuidado de la sanidad animal, ¿sí? Y el cuidado del medio ambiente, como vamos a ver, en la preservación de la salud humana, en este concepto de una salud que más adelante voy a retomar, como bien dijo Gustavo. Bueno, pero... Josué, a poner sí. presentación, el modo presentación de la pantalla que estás compartiendo. Bien. ¿Ahí está bien? Perfecto, ahí puedes continuar. Bien, bueno, como sé que el tiempo no me va a dar para cumplir con los 10 minutos, vamos a ir rápido. Y yo quería, para contextualizar, que veamos un poquito, ¿sí? A lo largo de la historia, cómo las pandemias, en este caso virales, porque estamos hablando de los virus, pero hay muchas otras que no vamos a tocar, como por ejemplo la peste bubónica, que es bacteriana, ¿sí? Que también azotó a la humanidad. Pero bueno, básicamente cómo ya tenemos ejemplos a lo largo de la historia de cómo las pandemias, ¿sí? Virales que han azotado a la humanidad han tenido un origen, ¿sí? En enfermedades que provienen de los animales. Si nos remitimos en el tiempo, allá por el 1918, ¿sí? En cercanías de la finalización de la Primera Guerra Mundial, vemos que la gripe española, que todos hemos escuchado hablar, ¿sí? Que causó 40 millones de muertos en toda Europa, inclusive más cantidad de muertos que la propia guerra, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, fue causada por un virus de influenza, ¿sí? H1N1, que tuvo origen en las aves y que posteriormente pasó a los seres humanos. Un poquito más acá en el tiempo, si pensamos en la década del 50 y la década del 60, vemos que la gripe asiática y la gripe de Hong Kong, que fueron dos brotes pandémicos generados por un virus de influenza también proveniente de las aves, el impacto que generó en Asia, ¿sí? Y en gran parte del mundo, también, fíjense, estamos hablando de enfermedades virales que se extendieron al hombre y que tuvieron un origen animal, en este caso también aviar, ¿sí? Si nos venimos más acá en el tiempo, todos hemos escuchado hablar, inclusive sufrimos las consecuencias de esta enfermedad hasta el día de hoy, el VIH, ¿sí? O el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? Que apareció en la década del 80 y se ha comprobado, ¿sí? Esto ya ha sido estudiado y ha sido probado, que este retrovirus sí provino de los simios, que en parte por el consumo de carne de animales salvajes, entre ellos los simios, y por el contacto directo con secreciones, ha logrado saltar desde los animales hacia la especie humana. Esto se conoce en virología como spillover, ¿sí? Ese salto de especie que logran hacer ciertos virus, y cómo, digamos, ha impactado a lo largo de la historia, a lo largo de estas últimas décadas, esta enfermedad en los seres humanos. Si nos venimos más acá en el tiempo, tenemos la gripe porcina o la famosa gripe A, en el 2009, ¿sí? Todos la recordaremos, esa famosa gripe porcina, que también tuvo un origen animal, ¿sí? Es el virus de influenza H1N1 que se transmitió a las personas a partir de los cerdos, y bueno, este virus tuvo la particularidad de tener fragmentos de virus aviar, virus porcino y virus de influenza humano. Y actualmente estamos atravesando la última y la más reciente de las pandemias, que es la famosa SARS-CoV-2, o más conocida como COVID-19, ¿sí? Que también un coronavirus que fue comprobado que tuvo un origen animal, si bien todavía hay discusiones acerca de cuál ha sido la especie animal que la ha transmitido. Se habla de murciélago, se habla de pangolín, de civetas, etc. Pero básicamente ya se supo y se sabe, ¿sí? Que también tuvo un origen animal. Es entonces que, ¿cuál es la idea de esta contextualización? Que tengamos presente que las pandemias han ocurrido a lo largo del mundo, a lo largo de la historia, ¿sí? Y muchas de ellas han tenido un origen animal. Bueno, ahora ya centrándonos un poquito más en lo que es la
lo que nos compete con respecto a esta charla, vamos a ver un poquito, y esto muy relacionado con lo que dijo Gustavo, aquellas actividades antrópicas o desarrolladas por el ser humano, ¿sí?, que se han tornado perjudiciales o que resultan perjudiciales y favorecen o catapultan la aparición de estas nuevas enfermedades emergentes, muchas de las cuales tienen potencial zoonótico, ¿sí? Si bien son muchas las actividades antrópicas que resultan perjudiciales, me resultó más didáctico, digamos, para que lo podamos comprender, encasillarlo dentro de 3 grandes grupos, ¿sí? Uno habla acerca de la pérdida de la biodiversidad y cómo afecta esto y cómo impacta, ¿sí?, en la aparición de enfermedades infecciosas emergentes, con potencial zoonótico, es decir, que pueden pasar al ser humano. Otro tiene que ver con algo que está a la orden del día y que todos conocemos muy bien, que es el cambio climático y cómo este afecta también, ¿sí?, a romper ese equilibrio que existe en la naturaleza para que estas pandemias y estas enfermedades puedan manifestarse. Y el tercero tiene que ver con la globalización y cómo impacta también la globalización en estas cuestiones que estuvimos desarrollando anteriormente. Si bien, obviamente, todas están sumamente interrelacionadas, bueno, vamos a abordar en forma detallada cada una y vamos a ver el impacto que generan en la aparición o digamos, la predisposición a que puedan aparecer estas enfermedades. Si hablamos de pérdida de biodiversidad, ¿sí?, una de las actividades antrópicas que mayor pérdida de biodiversidad genera es el comercio de animales silvestres, ¿sí? El comercio de animales silvestres hoy en día se estima que es la 4ª actividad delictiva organizativa a nivel mundial que más ganancias genera, ¿sí? Entonces es muy importante, obviamente por el dinero que genera, el comercio de animales exóticos, el comercio de animales silvestres, y pensándolo desde un punto de vista epidemiológico, piensen el impacto que esto puede tener al, digamos, introducir un animal silvestre o un animal que está adaptado a determinado hábitat hacia un ambiente urbanizado, un ambiente familiar, etc. Digamos, el peligro que esto puede generar en la aparición de estos famosos saltos de especie que pueden generar determinados patógenos, entre ellos los virus, ¿sí? Pero otra de las actividades también antrópicas que pueden llevar a la pérdida o a la alteración en la biodiversidad tiene que ver, ¿sí?, con el consumo de animales salvajes. Todos recordarán esos famosos mercados húmedos en Wuhan, ¿sí?, en China, que dieron origen a esta pandemia, y cómo, digamos, en estos mercados se comercializaban desde animales vivos, animales recientemente faenados, inclusive, como se ve en la imagen, animales, ¿sí?, mezclados en cuanto a especie, origen, edad, procedencia, ¿sí? Todo una serie de condimentos que favoreció y que favorecen, ¿sí?, porque estos mercados siguen existiendo, la aparición de estos patógenos que tienen la facultad de, digamos, generar este famoso spillover y poder llegar de esta forma al ser humano. Siguiendo un poquito con la pérdida de la biodiversidad y cómo las actividades antrópicas impactan profundamente en ellas, tenemos también, por ejemplo, la domesticación animal. Esto va muy de la mano con el comercio, ¿sí?, de especies exóticas. Bueno, la domesticación animal cumple la misma función, ¿sí? La superposición, se habla en ecología de superposición de nichos ecológicos, es decir, los animales silvestres habitan un determinado ecosistema y los seres humanos habitan otro, siendo la interacción entre ambos muy esporádica. Cuando hay superposición de nichos ecológicos, es decir, cuando ya, digamos, la vida animal silvestre y la vida humana toman un contacto íntimo y estrecho, esto genera, ¿sí?, que haya una mayor probabilidad de que haya exposición a patógenos desconocidos o patógenos para los cuales el ser humano no está preparado, ¿sí? Entonces esto es otra forma, la domesticación animal, de animales exóticos o animales silvestres, es otra forma, digamos, de generar una mayor exposición a patógenos hasta el momento desconocidos. Ni que hablar si hablamos de las actividades antrópicas relacionadas con los incendios, relacionados con los desvíos de curso de agua para la fabricación de diques, ¿sí? Estas dos situaciones llevan, por supuesto, a que también haya superposición de nichos ecológicos basados en que los animales
por búsqueda de nuevas fuentes de agua o por búsqueda de nuevos hábitats escapando al fuego, ¿sí? Puedan tomar contacto íntimo, puedan tener un contacto más estrecho con el ser humano, se superpongan estos nichos y de esta forma, digamos, haya una mayor exposición a patógenos que pueden llevar a enfermedades emergentes con potencial pandémico, ¿sí? Ahora bien, la pérdida de la biodiversidad por estas actividades antrópicas ya han sido expuestas, pero no hay que perder de vista que los ecosistemas, ¿sí? La biodiversidad nos aporta de efectos protectores o efectos protectivos, ¿sí? A la hora de evitar la llegada de enfermedades al ser humano. No es que las especies silvestres o los animales silvestres actúan siempre en forma negativa en cuanto a transmisión de enfermedades. Para eso vamos a ver dos efectos muy importantes que los ecosistemas y la biodiversidad que en ellos habitan generan en cuanto a proteger a la salud humana. Uno de ellos es el efecto de dilución y el otro es el efecto amortiguamiento. Ambos efectos se pierden o se deterioran cuanto menor sea la biodiversidad en un hábitat. El efecto de dilución, básicamente, así en forma muy resumida, consiste en que cuanto mayor sea la diversidad biológica, cuanta mayor diversidad de especies haya en un ecosistema, esto genera que los patógenos que circulan, ¿sí? en estos ecosistemas, sea más probable que encuentren hospedadores que sean inadecuados para su transmisión. Es decir, cuanto mayor variabilidad de especies haya en un ecosistema, más probabilidad hay que los patógenos, al circular, encuentren especies animales inadecuadas, en las cuales no puedan multiplicarse correctamente y no puedan alcanzar concentraciones óptimas. Entonces estos animales actuarían, ¿sí? como dificultadores de la llegada de estos patógenos al ser humano, ¿sí? Cuanto mayor variabilidad de especies hay, más probabilidad hay de que haya hospedadores inadecuados y de esta forma menos probabilidad hay de que estos patógenos puedan seguir su ciclo de transmisión y llegar de esta forma al hombre, ¿sí? Eso es un efecto protectivo o protector que tiene la riqueza de la biodiversidad en los ecosistemas. El otro gran efecto que tienen los ecosistemas y la biodiversidad que en ellos abundan es el efecto amortiguamiento, que es bastante parecido, y es que a mayor diversidad de animales, mayor variabilidad genética va a haber en estos animales. ¿Eso a qué va a llevar? Va a llevar a que mayor cantidad de animales actúen como, digamos, resistentes a determinadas patologías, a determinados virus, y de esta forma corten la cadena de transmisión y no sean buenos propagadores de la enfermedad, parecido a lo que era el efecto de dilución. Es por eso que se habla de efecto amortiguamiento, es decir, estas especies, al ser resistentes a los virus y no continuar la cadena de transmisión, amortiguarían el efecto y de esta forma privarían a que estos patógenos lleguen a otros animales o al ser humano, ¿sí? Obviamente estos sistemas protectores se resquebrajan y se pierden cuando se afecta la biodiversidad y se reduce. Pero también hay otros puntos importantes a la hora de actividades antrópicas que son perjudiciales. El segundo de ellos, además de afectar la biodiversidad, es el cambio climático que se está generando debido a las actividades humanas, ¿sí? El cambio climático está en boca de todos, hace muchos años que nosotros escuchamos de él, inclusive está en la agenda de las principales potencias, pero vamos a ver algunos puntos interesantes que hacen a impactar en forma concreta en los ecosistemas y en los animales que ellos habitan. El primero de ellos, dentro del cambio climático, es el aumento de la temperatura global, ¿sí? El calentamiento global. ¿A qué lleva el calentamiento global? Si bien trae un montón de perjuicios, como puede ser, por ejemplo, el derretimiento de los polos, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de la ecología, ¿sí? El cambio climático, en realidad el aumento de la temperatura, a lo que lleva es a la tropicalización de los climas. ¿Y cómo afecta negativamente la tropicalización de los climas? Afecta negativamente en que al haber cada vez menos ecosistemas templados y menos ecosistemas fríos, ¿sí? Se favorece con la tropicalización del clima la persistencia y reproducción de determinados vectores, ¿sí? Entiéndase vectores, mosquitos, moscas, artrópodos, ¿sí? Como las garrapatas,
ácaros, que son vehiculizadores de una innumerable cantidad de enfermedades infecciosas emergentes en la actualidad, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, que con la tropicalización de los climas va a haber cada año, ¿sí? Cuanto más temperatura global haya, va a haber cada vez más cantidad de mosquitos. Los mosquitos, como sabemos, son vehiculizadores de enfermedades como el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, el dengue, la enfermedad de Lyme, en el caso de las garrapatas, ¿sí? Es decir, el aumento de la temperatura global lleva a que estos vectores cada vez tengan una participación más activa en lo que es la aparición de estas enfermedades emergentes. Ni que hablar la deforestación, ¿sí? Y lo que hace también a lo que es la agricultura y la ganadería no sustentable, ¿sí? Cuando la agricultura no es sustentable, por ejemplo, cuando no hay rotación de cultivos, cuando se trabaja mucho en lo que es monocultivo, cuando no hay descanso de suelo entre cultivo y cultivo, todo esto lleva, entre otras muchas cosas, a la erosión del suelo y puede terminar, por ejemplo, en inundaciones y en otros factores que son muy, muy perjudiciales para los diferentes ecosistemas, ¿sí? Y en cuanto a la ganadería, sabemos que el mayor impacto en cuanto a cambio climático que genera la ganadería es la emisión de gases, como el metano y otros gases de efecto invernadero, ¿sí? Que llevan a lo que es el adelgazamiento, por ejemplo, de la capa de ozono. Entonces, si estas actividades no se manejan y no se tratan de forma sustentable, pueden contribuir a que el cambio climático sea aún mayor. Y para finalizar, el tercer punto, dentro de las actividades antrópicas, ¿sí? Perjudiciales para la fauna silvestre y su relación con los virus, tenemos la globalización, ¿sí? Que algo habló Gustavo de esto. La superpoblación mundial, ¿sí? El crecimiento exponencial de la población que estamos viviendo en las últimas décadas, es sin duda una de las preocupaciones más grandes en cuanto a la afección de los ecosistemas y la aparición de enfermedades pandémicas, ¿sí? Pensémoslo desde dos puntos de vista. Un aumento exponencial de la población humana va a llevar, obviamente, a que las ciudades cada vez sean más grandes y haya cada vez un avance de la urbanización mayor sobre los ecosistemas naturales. Esto lleva a que haya una mayor probabilidad de superposición de nichos ecológicos y de pasaje de enfermedades de los animales al hombre. Y el otro punto de vista desde el que hay que entender la superpoblación es que al haber cada vez más cantidad de gente, por supuesto, va a haber que producir cada vez mayor cantidad de alimentos. Esto lleva a que las áreas destinadas a agricultura y a ganadería, por ejemplo, sean cada vez mayores y, por supuesto, esto va a ir en detrimento de ecosistemas naturales, de humedales, etcétera, etcétera, que no habían sido urbanizados o no habían sido, digamos, no habían tenido contacto con las personas hasta ese momento. Y lo otro muy importante que tiene que ver con la globalización es la eficacia que año tras año se tiene en cuanto a lo que es la interconectividad de las personas a lo largo del mundo, ¿sí? Básicamente lo que es el viaje en avión. Piensen ustedes que en cuestión de horas uno puede estar en una punta del mundo y, como les digo, en cuestión de horas estar en la otra punta del globo terráqueo. Entonces, digamos, esta simplificación en lo que es el transporte ha facilitado que la dispersión y la transmisibilidad de las enfermedades sea explosiva, ¿sí? Y que una enfermedad, lo vimos con el COVID, pueda estar en cuestión de horas de una punta del mundo a la otra, ¿sí? Entonces eso también influye en lo que es las actividades antrópicas perjudiciales. Bueno, para ir finalizando, ¿sí? Tenemos varias enfermedades, lamentablemente, virales en este caso, que ya cuentan con todos los ingredientes, ¿sí? O con todos los condimentos necesarios para transformarse en potenciales pandemias en el corto plazo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el virus de Nipah, virus de influenza, el ébola, que ya generó estragos en el 2014 en África, las enfermedades transmitidas por vectores, como les dije, como el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, otros coronavirus, ¿sí? Que encuentran en los murciélagos reservorios para poder potencialmente pasar al hombre. Es decir, tenemos varias enfermedades que ya cuentan con todos los ingredientes necesarios para transformarse en potenciales enfermedades pandémicas en el corto plazo.
Para finalizar, un poquito lo que dijo Gustavo, ¿no? Es necesario que repensemos el concepto de salud que tenemos, ¿sí? Es necesario que lo abordemos desde un nuevo paradigma, que a partir más o menos del año 2000 se empezó a hablar en la Organización Mundial de Salud, que es justamente el concepto de una sola salud o de One Health, ¿sí? En donde ya no se puede más sectorizar o pensar en la salud, ¿sí?, como un evento separado, salud humana, de lo que es la sanidad animal y de lo que es el control del medio ambiente, ¿sí? Necesitamos realizar actividades mancomunadas, necesitamos entender que estos tres conceptos son interdependientes. Y así como podríamos poner un ejemplo, que estos tres componentes serían, digamos, las patas de una mesa. Si una pata de la mesa se resiente, la estabilidad de toda la mesa se va a ver afectada. Y es lo que estamos viendo ahora en cuestiones de la pandemia que estamos incursionando en el presente, ¿sí? Entonces, la invitación para finalizar es a esto, ¿no? A repensar la salud dentro de un nuevo paradigma en donde pensemos no solamente en el cuidado de la salud humana, sino en el cuidado de la sanidad animal y del medio ambiente como, digamos, medios necesarios para cuidar la salud pública y que tengamos en un futuro cercano y en un futuro lejano cada vez menos enfermedades infecciosas emergentes y cada vez menos pandemias. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Josué Lorenzati, bueno, el médico veterinario, director de carrera de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Muchísimas gracias a todos los exponentes. Ya cumpliendo con las horas que habíamos pautado, vamos a ir un poco a las consultas. Algunos ya las han dejado en el chat. Y agradecemos muchísimo la predisposición, participación y haberse quedado no solo las autoridades, sino todos los oyentes que participan tanto para la Facultad de Ciencias Médicas Veterinarias como económicas hasta lo último. Entonces vamos a pasar a las consultas justamente de la Facultad de Ciencias Económicas. No me quiero perder ninguna. Si me he olvidado una, me la hacen saber. Una de las consultas para Ciencias Económicas dice: ¿creen que después de las experiencias de pandemia y el auge del e-commerce sigue siendo importante que los pequeños emprendimientos tengan un asiento físico en las ciudades o debería ya perfilarse los emprendimientos desde propuestas enteramente digitales, con menos costos asociados? Creo que esta consulta puede ir dirigida a cualquiera de los disertantes, pero creo que el licenciado Marcos Lucero habló un poco de los e-commerce. Bueno, muchas gracias, Maricel. Con respecto a esta pregunta, que es muy interesante si es necesario realmente un asiento físico, todo depende del producto o servicio. Hay productos que el consumidor lo necesita probar, lo necesita tocar, y hay algunos servicios que se prestan directamente con el cliente, ¿no? Entonces, todo depende del producto o servicio. Sin embargo, vemos que cada vez hay desarrollo de nuevos negocios que no requieren la instalación de un espacio físico. También hay tendencia, por ejemplo, a crear especies de shopping donde el consumidor va, prueba el producto, lo toca, lo palpa, se prueba el talle, por ejemplo, de una ropa y después lo compra a través de internet. Entonces, pero ya no son entonces distribuidores, sino que las mismas empresas productoras establecen estos locales de prueba y después el consumidor lo compra en internet. Eso también permite, por ejemplo, menor lugar de almacenamiento de productos terminados, etc. Y hay muchas empresas que se están desarrollando en la actualidad de e-commerce que están generando la modalidad dropshipping. Es decir, te generan, por ejemplo, una empresa local, una empresa de San Luis, genera una página web o una página de Instagram o de Facebook y vende productos de una empresa, de un fabricante que puede estar en Córdoba, que puede estar en Buenos Aires, y lo que se hace es que se concerta la venta entre esta empresa digital de San Luis y el consumidor, pero el producto va directamente desde la fábrica al cliente. Entonces hay como acuerdos
entre estas empresas tecnológicas y las fábricas para que vaya el producto directamente de la fábrica al cliente, entonces ahí evitamos el almacenamiento. Son diversas, digamos, nuevas formas de negocio que están apareciendo y por allí cada vez hacen menos necesario los locales comerciales con, por supuesto, la enorme reducción de costos que esto genera. Ya sabemos, hemos escuchado en las noticias que en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires está prácticamente desierto, como no hay oficinas trabajando, la gente está trabajando desde su casa, los comercios que estaban, los bares, restaurantes y varios comercios que estaban muy cerca de estas oficinas han tenido que cerrar y bueno, es una modalidad que se viene, ¿no? Muchísimas gracias. Esta pregunta que sigue va dirigida al señor Hugo Acosta y si nos podrías resumir sobre los incentivos fiscales que se implementan desde el municipio de San Luis para incentivar a los establecimientos de emprendimiento digital. Buenas noches. Propiamente, como está la pregunta plasmada de incentivo, no existe al día de la fecha. No obstante ello, se está trabajando en un nuevo cambio de concepto de lo que nosotros llamamos una habilitación municipal. Queremos salir del clásico concepto de la habilitación comercial, que entendemos que es burocrática, que requiere muchos papeles, que implica muchos idas y vueltas por parte del vecino que quiere regularizar un comercio, ya sea con instalación o sin, ¿sí? Este concepto nuevo de habilitación municipal apunta a, como te dije en su momento, a las condiciones de salubridad y edilicias que sean seguras, tanto para esta persona, tenga o no atención al público, como obviamente para los comercios que no lo requieran. Eso por un lado. Estamos, como dije, estamos trabajando en una ordenanza para cambiar ese concepto, que es bastante arraigado. Y por otro lado, lo que sí se podría mencionar, que lo que comenté hace un ratito, un proyecto de ordenanza ya presentado en el Consejo, donde cualquier tipo de comerciante, ya sea con un lugar físico, ¿no?, que se haya visto perjudicado por la pandemia, puede adherirse, puede solicitar y allí tendrá una serie de beneficios que está prevista en la ordenanza. Desde condonar el ingreso de sus obligaciones fijas mensuales para los chiquitos, o acompañarlos en el ciclo de ventas si son bajas también, que no ingresen el tributo de comercio para actividades medianas, lo que llamamos contribuyente mediano. Y como ya dije anteriormente, la posibilidad de hasta 48 horas de financiar sus obligaciones, ya sean por multas, tasas, deudas comerciales, etc. Muchas gracias, Hugo. Esta consulta la voy a leer textual por el hecho de que hay muchas palabras que tienen el del rubro económico. Va para el licenciado Guzmán y dice: ¿por qué una empresa digital debería elegir la ciudad de San Luis en lugar de otro municipio de la provincia o del país para hacerlo, referido fundamentalmente a los aspectos tributarios o desde el efecto económico del tributo sobre el ingreso? Sí, gracias, Maricel. En realidad, creo que San Luis, la provincia de San Luis, tiene una ventaja comparativa a nivel país, miren lo que les digo, en cuanto a la conectividad que tiene toda la provincia. ¿Sí? Es la segunda después de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a el acceso a Internet que podría llegar a tener con respecto en todo el país. Sí está por mejorar la calidad de la conexión, ¿sí? el ancho de banda o la disponibilidad de Internet de servicio, pero en realidad la disponibilidad, la accesibilidad a la conectividad es la segunda en el país. Y esto es producto también de la fuerte inversión que viene realizando el Plan Estratégico Digital del gobierno de la provincia en poder tener acceso a todas las localidades y eso facilita el asentamiento de diferentes empresas, ¿no?, que lo pueden hacer desde el aspecto digital virtual.
Creo también que respecto a la otra consulta que decían si facilita o no el asentamiento, yo creo que lo facilita, o sea, en el sentido de que hace una posibilidad de acuerdo a los rubros, como decía Marcos, pero en realidad el uso, por ejemplo, de los datos, ¿sí? Hace que podamos utilizar ciertas escalas y más inteligentemente la distribución de, por ejemplo, de mercaderías, ¿sí? Que esto hoy está a la orden del día. Empresas como Amazon, ¿sí? Alibaba, Mercado Libre en nuestro país han sabido tener esa ventaja en cuanto a tener ese delivery de bienes, ¿sí? A través de las plataformas comerciales que ellos manejan. Son dos grandes sectores, no solamente la plataforma comercial donde se produce, se vende o se ofrece el producto, sino también la distribución del mismo, con centros logísticos ubicados en todo el mundo, ¿sí? Y que gracias al uso de datos, ¿sí? Se aprovechan eficientemente las economías de escala de distribución de esos productos. No es lo mismo enviar a un barrio un producto que enviar al mismo barrio 100 productos. Entonces eso reduce enormemente la economía de costos, ¿sí? Y se aprovecha la escala de distribución de los bienes. Y esto se le suma el marketing digital, ¿sí? El marketing digital va como reforzando estas anteriores, digamos, actividades que se ven en lo digital, ¿sí? Gracias. Gracias a usted, licenciado. Y bueno, ya arribando a las 21 horas y aprovechando el poder de síntesis seguramente que tiene el doctor Josué Lorenzati, lo invito a responder la consulta que se hizo en el chat sobre la ganadería intensiva y las prácticas de feedlot, las emisiones de dióxido de carbono y los efectos de la crianza de animales de consumo. Y la consulta dice: ¿creen que sería recomendable que la población mundial disminuyera los niveles de consumo de carne? Josué, le invitamos a prender su micrófono. Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Creo que para responder la pregunta, creo que hay que cambiar las formas en que se produce, ¿sí? No disminuir la producción. Inclusive si pensamos en la producción de carne, de leche, de huevos, el rol que tiene el veterinario en la producción animal, gran parte de lo que es la demanda de alimentos tan creciente a nivel mundial está dada, ¿no es cierto?, por la producción animal. Entonces yo creo que la cuestión pasa no tanto por producir menos, sino por producir en forma más eficiente y en forma más sustentable, ¿sí? Se está haciendo muchos estudios en cuanto a lo que es emisión de metano y otros gases, y se han hecho muchos avances en cuanto al cambio de la alimentación animal y cómo eso repercute favorablemente en la menor producción de estos gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, yo creo que la cosa pasa por ahí, ¿sí? En cambiar las formas de producción, pero seguir apostando, ¿sí?, a la ganadería y a la agricultura como formas de dar solución a este gran problema que es qué le damos de comer a tanta gente a nivel mundial, ¿no? Muchas gracias, Josué. La invito entonces también a Milagros Tomé a encender su micrófono, así juntas, ya invitando a las autoridades de la UCCuyo que permanecieron presentes acá hasta el final de este conversatorio, que hagan nuestro cierre. Milagros, te invitamos a vos. Gracias, Maricel. Antes que nada, pedirle disculpas por no haberte podido ayudar, Maricela, a leer las preguntas con términos económicos. Tuve un problema de conexión y he perdido el chat. Así que, bueno, gracias por haberlas expuesto. No hay problema. Creo que lo pude hacer bastante bien. El doctor Guzmán pertenece también a nuestra facultad y nos ayuda mucho en todos estos temas de gestión y economía, ¿no? Bueno, perfecto, gracias. Bueno, agradecerles a todos por la participación, a las autoridades y principalmente también a los disertantes por haberse tomado su tiempo en brindarnos y compartirnos su información. Así que bueno, ya llegando al final del encuentro, si no hay ninguna otra consulta, les damos las gracias y bueno, esperamos vernos en el próximo. Gracias también a la Facultad de Ciencias Veterinarias por haber compartido con nosotros este encuentro.
Muchísimas gracias, Milagros. Y para finalizar, si es posible, las palabras de despedida de este primer conversatorio a la vicerrectora Melina Maluk, si quiere hacer un cierre para este primer conversatorio y esperamos encontrarnos nuevamente. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan, tengo medio intermitente la señal de internet y por ahí se me corta. Solamente a modo de cierre, agradecer a todos, ha sido impecable el desarrollo del encuentro, felicitar a todos los expositores y también felicitar a quienes se han animado a participar con preguntas. Creo que esa era la idea de esta propuesta. Dejar entonces planteado el compromiso de un segundo conversatorio que pronto vamos a definir, seguramente ya iniciado el segundo semestre, pero dejar planteado ese compromiso de un segundo conversatorio y comprometerlos a ustedes a sumarse y a participar en ese futuro encuentro. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.